A ver, yo desde ya hace mucho tiempo estoy utilizando las redes en mi vida cotidiana. ¿Qué quieres que te diga? Tipo, están en todos lados actualmente. La televisión, las computadoras, teléfonos celulares, en todas partes. Todos estos dispositivos utilizan las redes para intercambiar información entre sí y es increíble. Normalmente no nos damos cuenta de todo el procedimiento que hacen los equipos para enviar y recibir datos, pues realmente ocurre demasiado rápido. Los equipos siguen un modelo, estructura y protocolos para poder comunicarse entre sí. Pero antes de poder meternos de lleno a este tema, tenemos que dejar en claro algunos conceptos. ¿Qué es una red? Una red es dos o varios dispositivos conectados entre sí recibiendo y intercambiando información. ¿Qué es un protocolo? Los protocolos de red son estándares y políticas formales conformados por restricciones, procedimientos y formatos que definen el intercambio de datos para lograr la comunicación. ¿Qué es el PDU? El PDU o unidad de datos del protocolo es la forma que adopta una porción de datos en cualquier capa. Durante la encapsulación, cada capa encapsula la PDU que recibe de la capa inferior de acuerdo con el protocolo que se utiliza. En la capa 1, la PDU es un bit, en la capa 2 es una trama, en la capa 3 es un paquete y en la capa 4 es un segmento. En la capa 5 y superior, las PDU se conocen como datos. ¿Qué es un modelo conceptual? Un modelo conceptual es una estructura o esquema normativo formado por capas que definen las distintas fases por las que se tiene que pasar los datos para viajar de un dispositivo a otro. Por lo que... ¿Ejemplo? ¿Ejemplo? De acuerdo a... Los modelos conceptuales. Son como cebollas. ¿Apestan? Sí. No. ¿O te hacen llorar? No. Ya sé, si los dejas al sol se ponen cafés y les salen pelitos blancos. ¡No! ¡Capas! Las cebollas tienen capas. Los modelos Los ogros conceptuales. tienen capas, las cebollas las tienen. ¿Entiendes? Ahora conociendo esto, hablemos de los modelos OSI y TCP/IP. El modelo OSI, u Open System Interconnection, es un modelo de referencia que es utilizado para el estudio de comunicaciones y este cuenta con 7 capas. Capa de aplicación, capa de presentación, capa de sesión, capa de transporte, capa de red, capa de enlace de datos y capa física. Aplicación. La capa de aplicación es la encargada de la comunicación entre el programa que vemos en nuestra pantalla y la red. En esta podemos enviar correos electrónicos, transferir archivos y acceder a sitios web, conectarnos de forma remota a otras máquinas, entre otras cosas. En esta capa es donde tenemos los protocolos más conocidos como el HTTP, FTP y el DNS. Presentación. La capa de presentación se encarga de presentar los datos que proceden de las capas anteriores a otro formato. En esta capa tenemos la conversión de códigos a caracteres, la conversión y comprensión de datos, además del cifrado de estos datos si es necesario. En esta capa se utilizan los protocolos SCL, TLS. Sesión. La capa de sesión es la capa que establece el diálogo entre dispositivos. Es esta quien inicia y sincroniza los hosts. En esta capa se utilizan los protocolos RPC, NetBIOS, PAP, PPTP. Transporte. La capa de transporte coordina todo el tránsito, segmenta los datos, la velocidad en la que se enviarán, el destino, puertos que se emplearán, e informa si los segmentos han llegado o no. En esta capa se utilizan los protocolos TCP y UDP. Red. La capa de red se encarga del enrutamiento de los paquetes y determina si el destino de estos es la capa 4 o la capa 2. Su objetivo es garantizar que los datos lleguen a su destino. En esta capa se utilizan los protocolos IP, ISMP, IGMP y RARP. Enlace de datos. En esta capa controla el flujo de los datos, verifica que los datos a enviar o recibir no tengan un error, y si lo tienen, que ese error se pueda corregir y transforma los paquetes en trama. En esta capa se utilizan los protocolos Ethernet y PPP. Física. La capa física codifica la trama en bits y la coloca en un medio de transmisión. En esta capa no hay protocolos, solamente estándares como RJ45, 802.11, RS232, DSL. Después de pasar por los medios de transmisión, los bits llegan al destino y vuelven a pasar por las capas del modelo OSI de manera inversa, produciendo el desencapsulamiento. Pasan por la capa física recibiendo los bits transformándolos a tramas, a la capa de enlace de datos transformando las tramas en paquetes, a la capa de red transformando los paquetes en segmentos, a la capa de transporte transformando los segmentos en datos, a la de sesión, la de presentación y finalmente los datos llegan a la capa de aplicación, donde el usuario destinatario los podrá ver en su pantalla.
y todo esto siguiendo las funciones y protocolos previamente establecidos. Ahora, pasando al modelo TCP/IP. El modelo TCP/IP o Transmission Control Protocol, Internet Protocol, es un modelo de comunicación que fue influenciado por el modelo OSI. Este también utiliza capas, pero solo contiene 4. Acceso a la red, Internet, transporte y aplicación. Aplicación. La capa de aplicación es el grupo de aplicaciones que requiere comunicación de red. Como la capa inferior gestiona los detalles de la comunicación, las aplicaciones no tienen que preocuparse por ello. Esta capa procesa la información en datos y la envía a la capa de transporte. Sus protocolos son SSH, FTP, SMTP, DNS, RIP, SNMP, HTTP. Transporte. La capa de transporte proporciona una conexión de datos fiable entre los dispositivos. Hace acuse de recibo de los segmentos que recibe del otro dispositivo y se asegura de que el otro dispositivo haga acuse del recibo de los segmentos que recibe a su vez. Esta capa divide los datos en segmentos y dirige la capa de Internet. Sus protocolos son TCP, UDP, ICMP, DCCP, FCP, UTP. Internet. La capa de Internet es la que define los datagramas y administra las nociones de direcciones IP. Permite el enrutamiento de paquetes a equipos remotos junto con la administración de su división y ensamblaje cuando se reciben. Esta capa transforma los segmentos en paquetes y la dirige a la capa de acceso a la red. La capa de Internet contiene 5 protocolos: IP, ISMP, IGMP, IPC. Acceso a la red. La capa de acceso a la red transforma los paquetes en tramas para posteriormente transformarlas en bits para ser enviados mediante el medio de transporte al dispositivo destino. Sus protocolos son ARP, L2TP, NDP, Ethernet. Y otra vez los bits al llegar al dispositivo destino pasan de nuevo por las mismas capas, produciendo el desencapsulamiento. Llegan a la capa de acceso a la red y son transformados en tramas, posteriormente en paquetes, siendo redirigidas a la capa de Internet, que transforma los paquetes en segmentos, después a la capa de transporte, transformando los segmentos en datos. Finalmente los datos llegan a la capa de aplicación, donde el usuario destinatario los podrá ver en su pantalla. Ahora que conocemos las capas de los dos modelos, hablemos de sus diferencias y semejanzas. Principalmente podemos notar una diferencia muy obvia. Tipo, el modelo TCP/IP cuenta con menos capas que el modelo OSI. Sin embargo, la funcionalidad de las capas es muy semejante. Es decir, la capa de acceso a la red del modelo TCP/IP agrupa la capa de enlace de datos y la capa física del modelo OSI en una sola. Pero esto no causa que sus funciones sean diferentes. La capa de acceso a la red funciona igual que estas dos. Ambos modelos tienen el mismo objetivo, la comunicación entre equipos, pero ambos fueron diseñados de manera distinta. El modelo TCP/IP fue diseñado como la solución a un problema práctico de ingeniería. En cambio, el modelo OSI fue propuesto como una aproximación técnica. El modelo OSI es genérico, independiente del protocolo, pero la mayoría de los protocolos y sistemas se adhieren a él, mientras que el modelo TCP/IP se basa en protocolos estándar que Internet ha desarrollado. Y hasta aquí el video. Si te ha gustado, posiciona tu cursor en el botón de like y da clic izquierdo. Si quieres saber cómo se diseña una red LAN, da clic en este video.